tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. ¿Cuántos lo creen? No hay Dios que iguale a las obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a las obras como las que haces tú. Todos juntos, no hay Dios. No hay Dios que iguale a las obras como las que haces tú.
Paz de Cristo, mis estimados hermanos, alabamos el nombre de nuestro Dios en esta tarde. Él es digno de toda la alabanza. Y lo he dicho y este es mi lema. Fui creado por Dios y yo soy padre, hijo, soy esposo, soy pastor, obispo, etcétera, pero antes que todo, yo soy un adorador de Dios. Para gloria de Dios hemos sido creados, hemos sido formados y Dios nos ha llamado. Y nosotros le damos la gloria a Dios en el hogar, en el auto, en el trabajo y también en el santuario. Pero hermanos, hoy nos toca alabar a Dios en casa. Y yo quiero invitarle a mis hermanos que se conecten para poder juntos reflexionar en la palabra de este día. Y mientras algunos más se conectan, mis hermanos, yo quiero dar gracias a Dios. Como todos saben, la mano de Dios ha sido benévola con nuestra familia y nuestro yerno Alfredo Ruiz Jr. está recuperándose favorablemente, de una manera rápida, y Dios está trabajando maravilloso. Me encuentro agradecido con Dios por ello, pero antes de predicarles también quisiera que hiciéramos una oración, hermanos, porque ese virus está atacando vidas y pareciese como que es una película cuando lo vemos lejos, pero cuando lo ves cerca de casa te das cuenta que es diferente. Y hoy pues tenemos datos, hermanos, de nuestra hermana, esposa de nuestro hermano Isaac López, la hermana Verónica. Su hermano cayó en cama por causa del coronavirus. Y tenemos también información de nuestro obispo Oscar González del Distrito Central, que viene siendo México. Él está también con el coronavirus. Y tenemos a otro pastor allá en el sureste, que es Abimael Isidro de la Cruz, y él está también en cama por el coronavirus. Y tenemos a un pastor que también es presbítero, su esposa cayó y murió en Culiacán. Y hermanos, pues como podemos darnos cuenta, este tremendo virus está atacando y está haciendo estragos, pero estamos creyendo en el Señor que Él está en control, y todas las cosas que suceden es simplemente porque nuestro Dios así lo ha permitido.
y Él sabe lo que está haciendo, pues Él es nuestro Dios. Hoy quisiera que orásemos, hermanos, juntos, antes de entrar a la palabra del Señor, y le pidamos a Dios que extienda su mano misericordiosa y bendiga la vida de su pueblo. Oramos y así entramos en la palabra. ¿Qué les parece? Amado Dios, en el precioso nombre tuyo, Jesús, he aquí tu pueblo, he aquí tu iglesia. Te damos gracias por tu cobertura, por tu protección, porque hasta aquí nos has ayudado, pero también sabemos que mientras unos gozamos de la misericordia y la bendición tuya, otros están doliendo, su corazón está, Padre mío, muy lastimado, sufriendo por causa de esta enfermedad que está atacando y está llevando vidas. Padre, yo te pido misericordia. Obra misericordiosamente en la vida del hermano Oscar. Oscar, Padre, obispo en el Distrito Central. Ten misericordia y dale fuerza sanándole. Bendice Dios a nuestro hermano pastor, aleluya, del sureste, que tu gracia esté sobre él. Abimael Isidro de la Cruz, que sea bendecido por ti. Te pido misericordia. Mi Dios, consuela a nuestro presbítero que está en Culiacán, cuya esposa ha fallecido. Te pedimos consuelo para su familia. Te pido, Dios, que extiendas tu mano sobre todo tu pueblo y no permitas, Padre, que estas cosas continúen haciendo estragos. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos a predicar tu palabra en esta hora, pidiéndote a ti que nos unjas, que nos des gracia y que bendigas a todo el pueblo tuyo, Señor, y a aquellas personas que necesitadas de ti están buscando, mi Dios, consuelo, orientación, palabra, ánimo. Señor, bendice. En el nombre de Jesús nos disponemos a predicar tu palabra, dando gracias por este privilegio de llegar a muchas vidas y hogares a través de estas redes. En el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, paz de Cristo. Queremos agradecer a Dios el privilegio y hoy quiero predicarte, iglesia, acerca del tema: es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar y muchas cosas se han dicho acerca de la pandemia que está sucediendo. Muchas cosas se han dicho acerca de este virus que está atacando. Y yo quiero decirles lo siguiente, estimados hermanos. Algunos piensan que este virus es asunto político. Los gobiernos están haciendo sus estragos, sus artimañas para beneficiarse de ello. Otros piensan que es una guerra biológica y pues está siendo lastimado el pueblo del globo de la Tierra. Y puede ser que haya sido un accidente en un laboratorio donde pues se escapó y salió de las manos y ahora este accidente pues está haciendo estragos. Pueden ser muchas las cosas, las razones, las suposiciones nuestras, pero lo que sí puedo decir con toda certeza es que lo que el gobierno hace, los accidentes que pasan, los errores, los pleitos, conflictos, lo que sea, avalan la palabra de Dios. Jesús dijo que en los postreros tiempos habría hambres, habría guerras y rumores de guerras, y habría temblores y pestes por todos lados. No importa cómo suceda, lo que importa es que la palabra de Dios se cumple cuando usted y yo leemos esto. Hoy día estamos viviendo los postreros tiempos, pues los postreros tiempos son los tiempos poquito antes del final. Así es de que, hermanos míos, estamos viviendo los postreros tiempos y estamos viviendo estos tiempos postreros primero a que la iglesia nos vamos con el Señor.
Esta es una verdad y estamos dando gracias a Dios por ello. Hoy es tiempo de despertar. Hermanos, cuando usted le pregunten qué hora es, usted tendrá una respuesta. Y este pasaje que quiero pasar o que quiero enfatizar es Romanos 13:11. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo dice que es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y yo quiero en esta hora decirle, cuando le pregunten qué hora es, responda: es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, en este pasaje quiero que usted y yo meditemos y quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez se ha dormido usted en la iglesia? O más bien, ¿alguna vez se ha quedado dormido en el templo? ¿Alguna vez se ha quedado dormido en un culto? Si su respuesta es no, a Dios sea la gloria. Pero si su respuesta es sí, diga ouch, ouch. Un día un pastor decía, cuando uno se durmió, se dirigió al diácono y le dijo, al ujier, perdón: hermano, por favor despiértemelo. Y le contestó el ujier: despiértelo usted porque usted lo durmió. Aquí estoy tratando de predicarle a la iglesia a la cual Dios me ha dado el privilegio de pastorear, la primera iglesia, y bendigo a todos los que se conecten en las redes y nos puedan escuchar. Pero iglesia, quiero que ustedes sepan que estamos en casa, porque donde estamos con Dios estamos en casa. Un día, aleluya, en la iglesia que yo pastoreaba, hermanos, un joven se puso de pie y comenzó a decir palabras más, palabras menos: esta iglesia está muerta, esta iglesia necesita a Cristo porque estamos muertos. Y empezó a dar un mensaje que venía de Dios, el profético, y comenzó a decir que necesitaba revivir la iglesia porque la iglesia estaba muerta. Y como enfático en el punto, me fui acercando poco a poco hasta abrazarlo, y cuando ya me vio cerca, pues me entregó el micrófono. Y hermanos, estas fueron mis palabras, porque era necesario que la iglesia no se fuera con un mensaje negativo, pues esa no era la verdad. Quiero decirles que cuando usted y yo entendemos que es Cristo el dueño de la iglesia, que es Cristo el que murió por la iglesia, que es Cristo el que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es Cristo que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Hay ocasiones que nosotros nos alejamos del calor espiritual y empezamos, hermanos, a hacer cosas indebidas, pero yo quiero decirte que Dios no se aleja, eres tú el que se ha alejado. Dios es fiel, está con nosotros. Entonces, quiero que entendamos esto. La Biblia dice en 1 de Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces la Biblia dice: este era el principio con Dios, por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que había sido hecho, fue hecho. Entonces el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando usted y yo entendemos bien esto, que ¿en quién está la vida? En Jesús. ¿En quién está la vida? En Dios. Dios, hermanos, no tiene vida, Él es la vida. Y entonces a mí me encanta el versículo 16 de San Juan 3, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando leemos, hermanos, Juan 11:26, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Jesús no tiene vida, Él es la vida, aleluya. Nosotros, iglesia, somos de Jesús. Él es nuestro dueño y Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que Él ha dicho, Él también lo hará. Entonces, si Cristo está en su iglesia y si Jesús es la vida, la iglesia tiene vida. Alguien dé gloria a Dios por ello. Si Cristo está aquí y yo estoy aquí con Él, yo tengo vida en Cristo. Alguien dígame a esto. Entonces, iglesia, la iglesia no puede estar muerta cuando Cristo está en su iglesia. Hermanos, pero también debo decir una verdad. Tú puedes estar vivo, pero te puedes quedar dormido. Esa es la clave. Esa es la palabra correcta. Entonces, si tú te duermes, sigues vivo, pero estás durmiendo. Y cuando alguien está dormido, necesita despertar para poder actuar, para poder moverse, para poder trabajar, para poder ir, venir, para poder hacer. Necesitas estar despierto. Entonces, ahora sí entendemos que la iglesia no está muerta, pero en muchos lugares del mundo la iglesia se ha dormido. La iglesia puede estar en un letargo, en un sueño profundo, y en este letargo puede estar pasando muchas cosas tremendas. Pueden estar jóvenes dejando la escuela, dejando la iglesia. Puede haber matrimonios en divorcio. Puede haber, hermanos, pecado. O puede haber un retroceso espiritual y también numérico. Hermanos míos, y puede haber un mover de Dios cada vez más y más lejos, más distanciado. Y quiero decirte que la iglesia que está dormida ni cuenta se da lo que está pasando. Pero entonces, ¿qué es lo que hace menester? Que la iglesia se despierte, que la iglesia pueda ponerse de pie, levantarse de ese sueño para poder ver la realidad en que vive y pueda hacer algo al respecto por la familia, por los amados, por los amigos y por el mundo entero. Pero es importante entender que dormidos no podemos hacerlo. Por eso, hermanos míos, no importa qué tan profundo sea el sueño, qué tan profundo sea el letargo en el que estamos, lo que importa es que cuando alguien está dormido por la gracia de Dios, puede ser despertado. Esa es la buena noticia. Y hoy yo quiero decir lo que la palabra dice. Es tiempo de levantarnos del sueño. Esta palabra es para aquel que se ha dormido. Para aquel que ha quedado dormido y no sabe lo que está pasando a su alrededor y necesita despertar. Es para aquel que le ha pegado sueño y parece que se quiere dormir, pero necesitas decirle a Dios, no me dejes dormir, porque yo quiero estar activo, sirviendo, haciendo cosas para tu reino. Entonces, este mensaje es para todos. Es importante entonces, aleluya, que hoy es tiempo de despertar. Y cuando yo escucho las noticias, cuando yo veo las estadísticas, cuando yo veo el avance o el dispersamiento del coronavirus, yo estoy pensando solamente que hay un ángel que está tocando una trompeta, hay un ángel que está levantando la voz y está diciendo, iglesia despierta, iglesia despierta, iglesia despierta. Entonces, eso es lo que yo miro cuando estas cosas pasan.
Gracias a Dios porque su iglesia no muere. Gracias a Dios porque Él es la vida y Él está con nosotros. Pero sí puede dormirse y estar en un descanso profundo, en un descanso espiritual, y puede sentirse agradable, pero tienes que entender, aleluya, que hay un alto porcentaje de gente que está distraída, quiero decir, dormida. Hay mucha gente que se está durmiendo en las iglesias y el Espíritu de Dios está gritando: iglesia, despierta, porque solo despierta podrás cumplir tu misión. Solo despierta podrás hacer lo que tienes que hacer. Solo despierta podrás predicar el mensaje salvador. Solo despierta podrás extender la mano al necesitado. Solo despierta, iglesia, podrás bendecir a la gente que se encuentra perdida, desorientada, sin rumbo y sin eternidad asegurada en Cristo. Entonces, es tiempo de despertar. Si alguien está despierto, alabe el nombre que es sobre todo nombre. Si alguien dice: yo no me he dormido por la gracia de Dios, dile gracias al Señor. Pero yo quiero decirles que dormir es algo físicamente natural y necesario. Pero también espiritualmente dormirse es algo que pasa. Pero, amados hermanos, tenemos que velar en todo tiempo. La Biblia nos enseña que ha habido muchos hombres a los que Dios ha despertado. Muchos hombres y mujeres a los que Dios ha despertado. Ciudades a las que Dios ha despertado. Pueblos a los que Dios ha despertado. Con el afán, propósito de que estos hagan lo que Dios quiere que hagamos. En 1 de Samuel, capítulo 3, encontramos el pasaje, encontramos la historia de un joven llamado Samuel también, y él estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca del pacto. Ahí él dormía. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios le habló. Pero también encontramos en Primera de Reyes capítulo 19, hermanos, a Elías el profeta. Había corrido mucho tiempo y andaba por el desierto, y dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí, hermanos, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come y bebe, porque larga jornada te espera. ¿Qué hizo el ángel? Lo despertó. Pero también la Biblia dice en Mateo capítulo 26, verso 40, que Jesús, después de orar, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y él los despertó y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Estaban durmiéndose y Jesús los despertó. Hechos capítulo 12, versículo 7 dice que de repente apareció el ángel del Señor, hermanos, aleluya. Capítulo 12 de Hechos, verso 7, el ángel del Señor apareció a Pedro y el ángel le tocó el costado y lo despertó. El ángel lo despertó, le rompió, le soltó sus cadenas y le abrió la puerta para que se fuera. Hechos capítulo 20, verso 9 en adelante, dice que un joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana y cayó en un sueño profundo, porque Pablo predicaba largamente. Se quedó dormido y se cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Gracias a Dios que Pablo oró por él y resucitó, se despertó. Pero la cosa es, mi hermano, que la Biblia nos habla de gente que se durmió, literalmente dormidos, pero Dios los despertaba. Sí,
Y esto que usted y yo estamos leyendo era Dios despertando a gente que necesitaba despertar con un propósito. Y la vida de estos personajes que aunque el sueño era literal, estaban dormidos, Dios los despertaba para cumplir en ellos un propósito. Cuando se despertaban ya no podían ser los mismos porque había una marca de Dios en sus vidas. Dios marcaba la vida de ellos de tal manera que ellos podían recordar, yo estaba dormido y Dios me despertó. Hermanos míos, lo tremendo de estos pasajes que he mencionado es que se quedaron dormidos, pero también quiero decir que lo más excelente es que Dios los despertaba. Dios los despertó. Y amados hermanos, ese despertar de Dios era con un propósito, era que vieran lo que Dios quería que hicieran. Y aunque mencioné varios diferentes personajes, hoy quiero hablarte o quiero recalcar la experiencia de Samuel. ¿Por qué Samuel? Porque Samuel estaba durmiendo, ¿dónde? En el templo de Jehová. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Dónde? En el lugar donde estaba el arca de Dios. ¿Sabes lo que el arca representaba? La presencia de Dios. Con este pasaje quiero plantear una realidad de la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI, escuchen bien esto, atiendan hermanos. Samuel era un cristiano, como muchos de nosotros. Era nacido en el Evangelio. Su madre pidió un milagro y él fue el milagro de su madre. Hermanos, Samuel fue presentado al Señor y fue dedicado para el servicio de Dios. Samuel, hermanos, creció en el templo de Dios. Pero ya siendo joven Samuel, escúcheme bien joven, nosotros creemos que la juventud comienza en edad, pero la juventud no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el despertar de la mente. Y quiero decirte que un joven es aquel que puede entender las cosas, la diferencia entre lo blanco y lo negro, entre lo bueno y lo malo. Empiezas a ser joven y Samuel ya era un joven y la Biblia dice que Samuel estaba durmiendo y oyó una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él no entendía quién le hablaba y pensando que era Elí, el sumo sacerdote, se levantaba y corría y le decía, ¿para qué me llamaste? Y hermanos, él pensaba que era una voz de alguien porque no conocía la voz de Dios. Esto me sacude por dentro porque ¿cómo puedes haber nacido en el templo casi, haber sido presentado y dedicado a Dios para su servicio? Hermanos míos, aleluya, eres el producto de un milagro que se pidió en el templo. Eres el presentado a Dios al nacimiento, a los 8 días de haber nacido. Eres traído al templo para ser entregado después de ser destetado, crecido en el templo, viendo ministrar delante de Dios y del pueblo en el templo, ayudando a limpiar y servir a Dios en el santuario. Pero no conocer a Dios, no conocer la voz de Dios. Esto es algo trágico. Samuel estaba dormido y yo creo que no solamente estaba dormido físicamente, había un letargo espiritual en el que él no podía conocer a Dios íntimamente. Oh, qué triste es poder servir en el reino de Dios y no conocer al Rey del Reino. Qué duro es trabajar en el campo de Dios y no conocer al campo, al dueño de ese campo. Qué duro es, amados hermanos, vivir en la iglesia y no conocer al Dios de la iglesia. Alguien dice, ¿será esto posible? Tú y yo somos gobernados por un hombre llamado Donald Trump.
Y aunque lo hemos visto en muchas partes en la televisión, las redes sociales, no lo conocemos. Esto pasa en la iglesia muchas veces. Entonces, esto le pasaba a Samuel. Samuel estaba en el templo y no conocía al Dios del templo. Entonces estaba en un letargo espiritual, tanto dormido física como espiritualmente. Pero Dios le llama, creyendo que era Elí, va y le dice: Elí, ¿para qué me llamaste? Hermanos míos, yo quiero decirte, esta es una realidad. Esta es una realidad. Y estando toda una vida sirviendo en la iglesia en diferentes áreas, limpiando, atendiendo al sumo sacerdote, estando en actividades, en sacrificios, en rituales, todo. Y no podía conocer la voz de Dios. Aleluya, muchos de nosotros estando en tantas actividades, oyendo tantos sermones, hermanos míos, recibiendo, mirando milagros de Dios en el templo y todavía sin conocer a Dios. Esto es algo que duele, esto es algo que debe doler, esto es algo que se le llama adormecimiento o estar dormido. Entonces, quiero decirles, mis hermanos, que es importante que tú y yo, aleluya, no seamos como aquel hermano que llega con el pastor y le dice: usted no sabe, yo nací en la iglesia, yo dormía en las bancas. Y le dice el pastor: y todavía sigues durmiendo. Qué tremendo es la necesidad de ser despertados. Porque Dios habla. El problema no es Dios. El problema somos nosotros que no conocemos su voz. Hermanos míos, y quiero decirte que Dios reprende y no cambiamos. Dios exhorta y no mejoramos. ¿Qué pasa? Es que no hemos identificado la voz de Dios acaso. A eso se le llama estar dormidos. Y yo quiero entonces decirte que Dios tuvo que despertar a Samuel. Cuando Dios habló a Samuel una vez, Samuel confundido, Dios le habló otra vez. Y cuando le dijo a Elí: ya entiendo, es Dios que te quiere hablar, hijo. Dile a Dios, habla, que tu siervo escucha. Y cuando Samuel por primera vez le dijo a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha, es cuando la voz de Dios llegó a su vida por primera vez. Oh, hermanos, ese despertar de Samuel fue extraordinario, fue maravilloso. Su vida cambió, ya no pudo ser el mismo. Sí, fue despertado literalmente, pero también en el mismo momento Dios lo despertó espiritualmente, porque de ese día en adelante Samuel ya no pudo ser el mismo. No, hermanos, no es suficiente haber crecido en la iglesia. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos conocer su palabra. Necesitamos ser sensibles a la dulce voz del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando nos está hablando, necesitamos identificar su voz. Y para esto, hermanos, para que esto sea posible, necesitamos entender que el Espíritu Santo hoy a la iglesia le está diciendo: es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar, iglesia. Cuando nosotros despertamos, es entonces que las cosas cambian. Cuando Dios le habló a Samuel que se encontraba dormido, la Biblia dice, hermanos, aleluya, que ese despertar de Samuel fue en el lugar donde la misma presencia de Dios estaba. Estaba el arca, y donde estaba el arca se manifestaba Dios. Donde estaba el arca, Dios trataba con el hombre. Donde estaba el arca, la presencia de Dios estaba ahí. Y Samuel tuvo que ser despertado en ese lugar. No importa dónde estemos. Cuando nos quedamos dormidos, nos quedamos dormidos. Entonces, hermanos míos, quiero decirles que ese despertar de Samuel fue maravilloso. ¿Por qué?
porque fue donde estaba el arca, fue donde estaba el altar del incienso, cuyo altar representa las oraciones y la alabanza del pueblo. Fue donde estaba la mesa de la proposición de los panes sin levadura, que representan la palabra de Dios. Oh, estaba en ese lugar y con nada de eso podía estar despierto. No, necesitó la voz de Dios. Necesitó que Dios le hablara, que Dios le dijera: Samuel, Samuel, parafraseado, despierta, despierta, Samuel. Entonces es hora de despertar, y cuando Samuel te despertó y se puso a las órdenes del Señor, oh, las cosas fueron distintas. Tenemos un alto número, hermanos, en la iglesia del siglo XXI, gente que a pesar del mover de Dios, del Espíritu Santo, de las manifestaciones, de las sanidades, o de una palabra que se predica, hermano, en las congregaciones con poder, con unción. Amados hermanos, tenemos, aleluya, tenemos enseñanza con autoridad, tenemos, amados hermanos, el poder para expulsar demonios. Oh, hermanos, se hacen liberaciones en el nombre de Jesucristo, amados hermanos, pero todavía vivimos en medio de una iglesia que por sobre todas este mover y poder de Dios, con milagros, con maravillas, con sanidades, con vidas transformadas, hermanos, cosas extraordinarias que Dios ha hecho, y todavía con gente durmiendo, con gente que, habiendo sido líderes, se quedan dormidos, con gente que, habiendo sido ministros, se quedan dormidos. ¿Qué está pasando? Esto es el conflicto de la iglesia, que nos quedamos dormidos y Dios levanta una voz. Dios envía su Espíritu y nos empieza a decir a los cuatro vientos: aleluya, yo veo una pandemia con mis ojos naturales, pero yo veo al Espíritu de Dios a través del mundo diciendo: iglesia, despierta. Y muchos predicadores y pastores han podido entender que es tiempo de despertar y han estado utilizando este tiempo para predicar la palabra a través de las redes, para hacer, aleluya, congresos, aleluya, a través de las redes, para que haya bendición, sanidad, oración a través de este medio, buscando que Dios se mueva en medio de un mundo necesitado. Yo veo con mis ojos naturales crisis, enfermedad, preocupación y miedo, pero veo con los ojos espirituales al Espíritu de Dios diciendo: iglesia, despierta, iglesia, despierta, iglesia, despierta. Es tiempo de despertar. Estamos acercándonos, aleluya, al tiempo en que la iglesia ha de ser levantada. Pero tiene que estar despierto el pueblo de Dios. No puede estar dormido. No puede pasarte como las 5 vírgenes que fueron, aleluya, muy desapercibidas. Tienes que estar velando. Oh, hermanos, en este día yo quiero decirte entonces que tú y yo necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Aleluya, México, Estados Unidos y todos los países del mundo necesitan el mensaje de Dios. Y solo una iglesia que esté despierta podrá trascender para llevar el mensaje, no solo a su ciudad, sino también más allá. Pero es importante que tú y yo entendamos que hay que estar despierto. Cuando Samuel fue despertado de ese sueño profundo, cuando Samuel fue despertado después de oír la voz de Dios, cuando Samuel fue despertado de ese letargio espiritual, ya no fue el mismo. Ya no pudo ser el mismo. ¿Por qué digo esto? Su vida cambió por completo, hermanos. Ya no pudo ser el mismo, porque desde ese día en adelante Samuel se convirtió en el profeta de Dios.
en el mensajero de Dios, en aquel que predicaría la palabra, en aquel que hablaría el mensaje divino, en aquel que no se quedaría callado cuando Dios le decía, habla. Samuel ya no pudo ser el mismo, porque después de eso, él se convirtió en el sacerdote de Dios. Profeta, sacerdote, el que ministraba delante de Dios en ese lugar donde estaba dormido, el que ministraba al pueblo para perdón, para remisión de pecados, el que estaba siempre sirviendo al Señor. Profeta, sacerdote, y desde ese día fue marcado para ser juez en Israel. El hombre que dirigiría al pueblo, el hombre que le daría línea al pueblo, el hombre que llevaría al pueblo al propósito de Dios. Desde ese día Samuel ya no pudo ser el mismo. Juez, sacerdote y profeta fueron las tres funciones que desarrolló toda su vida. Oh, pero eso es todo, jamás, no, hay más todavía. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Samuel fue el siervo que Dios usó para ungir al primer rey en Israel. Oh, pero eso fue todo. No, Samuel fue el profeta que Dios, el sacerdote que Dios ungió para bendecir a aquel cuyo corazón es como el corazón de Dios, a David. Oh, Samuel fue el que ungió a David, el rey que gobernaría y que dejaría marcada la historia. Pero no es todo. Samuel fue el privilegiado en ungir a aquel rey cuya descendencia sería el Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Cuando Dios te despierta, vas a hacer cosas extraordinarias. Cuando Dios te despierta, no podrás ser el mismo o la misma. Cuando Dios te despierta, tú vas a ser usado por Dios para hacer cosas extraordinarias. Cuando Dios te despierta, algo va a pasar en tu vida. Lo que no podías hacer, lo harás. Lo que creías que no sería jamás capaz de suceder, sucederá. Porque Dios es el que te está despertando. Qué tremenda necesidad tenemos de ser despertados. Hoy quiero decirte, hermano, hermana, que Dios quiere, aleluya, gente que se despierte. Dios quiere que tú y yo seamos despertados. En este tiempo muchos anhelamos estar en el templo de Dios y no ha sido posible. Hay quienes hemos recitado el Salmo 84 y hemos dicho, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Hoy muchos de nosotros anhelamos estar acá, pero sabes, Dios anhela que tú y yo despertemos. De una buena vez despertemos. Por eso hoy quiero decirte que la palabra es directa, la palabra es al corazón y a la iglesia de Dios. Dios le dice esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Necesitamos despertar. Pablo escribió Romanos, hermanos, alrededor del año 54, por ahí después de Cristo. Y yo quiero decirte entonces que si Pablo estaba diciendo, ya es hora de levantarnos del sueño, ya había gente dormida. Hoy han pasado 2000 y poquitos más años. ¿No crees que haya gente dormida? Yo estoy seguro de eso. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Y el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, despierta iglesia, porque yo vengo pronto. Porque yo vengo por una cosecha que ha levantado mi pueblo. Yo vengo, aleluya, a llevar los que son míos. Yo quiero que el número de los escogidos gentiles sea completado. Porque yo quiero venir por mi iglesia, pero no sucederá esto mientras la iglesia no esté despierta. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo,
Despierta, iglesia, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dios no viene por una iglesia que se está preparando, viene por una iglesia preparada. Dios no viene por una iglesia dormida, viene por una iglesia despierta. Oh hermano, hermana, yo quiero decirte que hoy es tiempo de despertar y si estamos en casa, buscar la presencia de Dios orando. Buscar la presencia de Dios, hermanos míos, hablando la palabra a los nuestros, buscando la presencia de Dios, aleluya, compartiendo a Cristo con cuantos podamos. Yo creo que es tiempo, pues, iglesia, de despertar y lo que no hacíamos, comenzar a hacerlo. Aleluya, muchos esperamos que llegue el día del culto para alabar a Dios. Alábalo allá en tu casa. Oh, muchos esperamos estar en un culto para levantar las manos. Levántalas ahí en tu casa, levántalas ahí cuando te hincas, levántalas para adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Dios está esperando que la iglesia se despierte, pues cuando la iglesia nos despertemos, cosas grandes sucederán. Hermanos míos, expectativas gloriosas tenemos, aleluya, porque la gente deseará estar recibiendo palabra, bendición de Dios en todas partes y en todo lugar. Y uno de esos lugares es nuestra iglesia. Yo creo que hoy el mensaje ha llegado al corazón. Y no veas esta tragedia como eso, como una tragedia. Miremoslo como Dios hablándonos. Porque es tiempo de despertar para ser aquello para lo cual fuimos asidos por Cristo Jesús. En este momento quiero que oremos, que le digamos a Dios que nos bendiga, que le digamos a Dios que nos ayude, que le digamos a Dios que se mueva en nosotros, que haga cosas que no nos dejen quedar dormidos. Cierra tus ojos ahí donde estás y comencemos a decirle a Dios: heme aquí, Señor, heme aquí, yo quiero que me uses. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, te doy gracias por el privilegio hermoso de poder compartir este mensaje con tu pueblo. Oh Dios, tu iglesia hará la diferencia. Tu iglesia haremos la diferencia. Solo permítenos estar despiertos. Oh Espíritu Santo, ministra a tu pueblo donde quiera que estemos. Déjanos sentir que eres tú el que nos está hablando al corazón. Y déjanos estar conscientes de que no podremos cumplir con tu propósito mientras dormidos estemos. Hoy es el día que te pido, Señor, que te muevas en tu iglesia. Bendice a nuestros hermanos. Y yo te pido, Dios, que bendigas nuestra ciudad y bendigas, oh Dios, el mundo entero. Permite que tu mensaje cada día cobre fuerza. Permite que los corazones nuestros cada día despertemos más. Hoy en el nombre de Jesús yo bendigo a los líderes. Yo bendigo a los líderes que se preparan, Señor, para hacer estragos en el reino del diablo. Porque vamos a ir a rescatar lo que es tuyo. Bendigo, Dios, a tu iglesia porque cosas grandes están por acontecer. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta palabra. Bendícenos y ayúdanos para que sobre todas las cosas, en todo tiempo, tu nombre sea siempre glorificado. Por todo y en todo, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Amén. Hermanos, bendigo sus vidas. Declaramos que la gracia de Dios sea con ustedes. Declaramos que Dios bendiga a sus familias, sus hijos.
y que siga protegiéndonos en medio de la adversidad. Pero no puedo despedirme sin antes decirles que el día miércoles de la semana tenemos ayuno general. Toda la iglesia podemos ayunar. Alguien dice, ¿y los niños también? Sí, los niños pueden decirle a ustedes, vas a ayunar. Y va a decir, ¿qué? ¿Me vas a dejar sin comer? No todo el día, pero las horas que ellos puedan, 2, 3, 4 horas sin comer, que sea una ofrenda para Dios. Vamos a ayunar pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole cobertura y pidiéndole sanidad. Que este asunto pase y que las cosas comiencen a fluir normal o mejor que antes. Mis hermanos, bendecimos la vida de todos los niños de Haití, que Dios bendiga sus vidas. Sabemos y entendemos que este Día del Niño solamente les dimos un feliz Día del Niño drive-thru, pero todavía estamos pendientes porque les aseguro que en cuanto todo se reabra, vamos a tener nuestro culto infantil del Día del Niño. Así es de que no está pasado por alto. Así es de que quiero pedirles también que sigan votando por esos videos que los jóvenes están haciendo tremendo. Quiero felicitarles, están haciendo un buen trabajo, estamos mirándolos, comenzamos a mirarlos apenas ahora y su servidor, y me quedo muy motivado y bendecido por ello. Así es de que ese dinamismo sigámoslo teniendo, desarrollando, y que la gracia de Dios bendiga a nuestros jóvenes. Hoy quiero decirles que estamos felices y vamos a despedirnos muy contentos, dando gracias a Dios, dejando un canto más ahí para que usted se deleite y se goce adorando a Dios. Mi deseo es que el Señor les bendiga grandemente y ustedes se darán cuenta también a lo que estamos haciendo en el templo, y bendigo la vida de todos los hermanos y hermanas que han estado colaborando en diferentes áreas y tiempos, desde el trabajo hasta la limpieza. En el nombre de Jesús, sin más por el momento, deseo que el Señor y la gracia del Señor sea con todos vosotros. Dios los bendiga grandemente.